Llegué a esta idea hoy en la mañana mientras caminaba 45 minutos con mis perritas como lo hago todos los días. Vino a mi mente el recuerdo de haber ido con mi mejor amigo de infancia a estudiar nuestro último año de carrera universitaria en Estados Unidos. Recuerdo que haber vivido y estudiado en el campus fue una de las experiencias más transformadoras que he tenido en mi vida, si no es que la más transformadora, por lo menos en ese momento en el que estás transicionando de adolescente a adulto. Y recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer que la razón por la cual fue tan transformadora esta experiencia fue porque mi mejor amigo y yo decidimos hacer algo diferente. En esa época, todos nuestros compañeros de carrera universitaria optaban por el privilegio de irse de intercambio a otro país a estudiar y a vivir, pero lo hacían en Europa o en Asia, porque las instituciones universitarias con las que la mía en Colombia tenía convenio permitían que los estudiantes fueran a tener una experiencia mucho más hedonista, mucho más cultural, mucho más de una índole mucho más europea. Y podían ver y escoger cursar materias sencillas, simples, materias que no requirieran y que no generaran ningún tipo de reto. Obviamente esto también es muy subjetivo, cada persona escogía qué era lo que quería estudiar o en qué quería ahondar, ya que nuestra carrera podía tener un enfoque financiero, economista, de emprendimiento o un poco más legal en el aspecto del comercio exterior. Pero bueno, el punto es que la mayoría de nuestros compañeros iban a Europa o a Asia y escogían materias simples, sencillas, desde una materia de taller psicológico hasta inclusive cocina. Llegué a ver personas que escogían algo así, culinaria o cultura culinaria. Y el objetivo principal no era retarse o vivir la experiencia del campus, sino más bien viajar. Viajar por Europa, conocer países en Europa, conocer países en Asia, inclusive África, la parte norte de África, que colinda con el Mediterráneo, parece la parte más hermosa que hay en el planeta. Pero bueno, el punto es que la mayoría escogían esto. Nosotros decidimos hacerlo diferente. Nosotros decidimos llegar al campus universitario en Estados Unidos y de entrada ver cuáles eran las materias más difíciles que podíamos cursar. Queríamos un reto, teníamos hambre de retarnos a nosotros mismos y vivir la experiencia como la venían viviendo los estudiantes de nuestra facultad intelectual, negocios, economía, allá. Y queríamos sentarnos con ellos a ver clase, empatar. Ellos venían 3 años estudiando, nosotros también la misma facultad, negocios, economía, así que queríamos llegar al mismo nivel, queríamos retarnos. Y así fue. Escogimos las materias que esas personas que pasaban ya su último año, su senior year en la carrera, en la universidad, pues iban a cursar. Escogimos economía, escogimos banca y dinero, game theory, emprendimiento y estudio de sociedades latinoamericanas, que pues era un requisito nosotros viniendo de Colombia, pues obviamente querían tener la experiencia de tenernos en un aula de clase hablando sobre sociedades latinoamericanas, claramente. No teníamos idea de lo que íbamos a sufrir con esta decisión, principalmente porque estos estudiantes con los que íbamos a empatar vienen de estudiar dentro de esta facultad intelectual 3 años bajo el sistema americano, bajo la doctrina americana, bajo un approach hacia la educación americano. Nosotros venimos de 3 años de todo eso, pero colombiano. Entonces la verdad fue un sufrimiento que moldeó mi vida y me dio esas bases para pasar de la adolescencia a la adultez. Tuvo un impacto en mi vida gigantesco, hasta el sol de hoy lo recuerdo, literal. Salgo a caminar, todos los días salgo a caminar 45 minutos en la mañana con mis perritas y es un momento que me permite tener ideas, me permite pensar, me permite estar en calma y hoy lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. Empecé a recordar y dije, increíble cómo de manera consciente escogimos sufrir. Pero
lo que llegó después de ese periodo de sufrimiento fue un crecimiento exponencial en nuestra vida, nuestro intelecto, nuestra visión del mundo y de entender más cómo se juega este juego de la vida. Además que esta experiencia me dio relaciones y amistades invaluables para el resto de mi vida. Uno de mis mejores amigos hasta el sol de hoy es español, probablemente o probablemente no esté viendo este video, pero es una amistad que atesoro demasiado y que me la dio precisamente esa experiencia de adentrarme a algo desconocido, pero que de alguna forma tenía que ver con el personaje que yo quiero construir en este juego. Así que eso me lleva al breakdown, eso me lleva a la idea principal que te quiero compartir y es de vivir tu vida cultivando el sutil arte de que todo te importe un carajo. Esto también es el título de uno de mis libros favoritos. El autor de ese libro es Mark Manson y de verdad que ha sido un libro que ha cambiado mi vida por completo y ese libro fue lo que me permitió conectar los puntos entre esa experiencia que viví en Estados Unidos, todo lo que viví después de eso hasta ese momento. Ese momento yo creo que fue hace ya 2 años que leí el libro y me encontraba empezando desde cero en mi vida en ese momento. Había sufrido una quiebra completa financiera, física, mental, de toda índole posible. Y llegué a ese libro y me cambió la vida por completo. De hecho, en mi canal de YouTube, ahora lo recuerdo y sé que ahí está, sí, ahí está. Hay un video que hice hablando de todo el libro, literal, desmenuzando todo el libro en el concepto de escoger lo que quería hacer con mi vida, precisamente empezando desde cero. Ese video está en inglés, pero pues ahí está. Es parte de mi camino, es parte de mi historia. La época en la que quería ser artista y quería convertirme en el mejor rapero de la historia, siendo colombiano, rapeando en inglés. Eso es un side quest, eso literalmente es una misión secundaria que hice en mi vida, la perseguí 2 años y aquí estoy. Todo me ha impactado de manera positiva y a eso te quiero llevar, porque este libro tiene dentro de sí un concepto que el autor explica de manera detallada y que para mí, personalmente, después de haber leído el libro, es el concepto principal. Es lo más importante que te debe quedar del libro. Y es que debes escoger tus dificultades. Porque es que lo más increíble de este mundo en el que vivimos, de este juego en el que estamos, es que vos puedes escoger el camino que querés. Vos puedes escoger lo que querés explorar a fondo. Es decisión tuya, es absoluta y únicamente tu decisión. Nadie escoge por vos, nadie te va a salvar, nadie te va a empujar y a llevar y a cargar a través de X o Y camino. Y tampoco van a tomar decisiones por vos. Vos escoges el camino y escoges lo que querés explorar. Ahora, algo que no podemos escoger es todo aquello que va a pasar en ese camino. Cualquier prueba, eh, momento de satisfacción, obstáculo, todas estas cosas no las podemos escoger porque no podemos predecir el futuro, no somos Dios. Tenemos una parte de Dios adentro, pero no somos Dios. Entonces, este concepto, por lo menos, este concepto que te da el libro, siendo el más importante de escoger tus dificultades, por lo menos permite que tengas claridad y una visión cristalina de ese camino. Que puede que no veas exactamente qué va a pasar, pero que puedas sentarte de manera consciente, ejercer tu poder de conciencia para decir, este es el camino que quiero y lo más probable es que en ese camino me encuentre con esto, esto, con esto, con esto, porque probablemente ese camino que vas a escoger lo viste en alguien más. Después de toda la evolución que hemos atravesado como raza humana, no es necesario que te inventes la rueda otra vez para progresar en la vida. Escoge un camino de los que ya muchos otros seres humanos han escogido para desarrollar tu personaje en el juego. Y tienes, o sea, en cuanto a información,
Eso no es un debate. Toda la información está disponible al alcance de tus dedos para que explores, ahondes, te sientes a investigar y a idear, a diseñar ese camino que quieres vivir. Y en ese proceso te vas a dar cuenta y vas a descubrir todo aquello que puede o no ocurrir. En su mayoría van a ser dificultades y ahí es donde debes ejercer tu poder de conciencia y escoger esas dificultades. Ilustrémoslo con un ejemplo. Este eres tú. Sí, con los pies desiguales y todo. Y como te explicaba, tú tienes el poder absoluto de escoger el camino que quieres explorar en esta vida. El poder es tuyo, no de tus papás, no de tus hermanos, no de tus amigos. El poder es tuyo. Entonces resulta que escogiste el camino del artista. O resulta que escogiste el camino del empresario. O puede ser que hayas decidido escoger el camino del creador de contenido. El que sea es tu decisión. ¿Qué va a pasar? Como tú tienes el poder de sentarte y ejercer tu poder de conciencia para entender que todo camino en esta vida acarrea un nivel de sufrimiento y que tendrás dificultades que deberás afrontar y que es aquí donde debes irte a lo más profundo de tu ser, vas a determinar qué identidad quieres tener. Eso es lo que estás haciendo, qué personaje quieres ser. Escogiste el camino del creador de contenido. Pues vas a tener la conciencia de que ese camino, cuando te sientes a pensarlo, a diseñarlo, ese camino va a tener dificultades. Empezando por acá, en la mitad. Va a estar lleno de dificultades. ¿Por qué? Porque es que este mundo, esta realidad en la que vivimos, es caos. Tiende al caos, tiende a la entropía. Entonces, si escogiste el camino del creador de contenido, vas a tener que aprender a editar. Vas a tener que aprender sobre cámaras, cómo grabar. Vas a tener que aprender sobre marketing, iluminación. Vas a tener que aprender sobre YouTube, si es que quieres estar en YouTube. O sobre redes sociales, si las quieres explotar y hacer dinero. Todo esto son pruebas que debes superar. Todo esto son dificultades. Y tú las escoges. Cuando te sientas a hacer este ejercicio de diseñar tu identidad, de escoger ese camino que quieres explorar, de verdad explorar a fondo, vas a poder tener claridad y vas a poder verlo a priori. Vas a poder ver todas las pruebas que tienes que superar, todas esas dificultades a priori. Entonces vas a poder escoger, vas a poder ejercer tu poder de conciencia como ser humano y escoger. Tienes la habilidad de escoger. En este caso, escoge tus dificultades sabiamente para que tu vida sea más llevadera, puedas reducir esa entropía, ese caos y entiendas esta clave que te estoy dando en este video con el libro, con mi experiencia de haber vivido y estudiado en Estados Unidos el final de mi carrera universitaria, porque esa es la clave, entender que lo que está entre nosotros hoy, en el presente, y nuestra versión del futuro que explota su potencial al máximo, son dificultades.
Son retos y son pruebas. Todo lo satisfactorio, todo lo banal, todo lo que te da gratificación es muy pequeño a la hora de analizar lo que verdaderamente te da progreso en tu desarrollo personal. Y es muy importante que todo aquello que esté fuera de tu control y que de hecho no tenga nada que ver con ese camino que estás diseñando, con ese camino que estás decidiendo explorar y en el cual quieres ahondar, todo eso te tiene que importar un carajo. Eso es el libro. Que entiendas que lo que tú no controlas, primero que todo es lo más importante, y también aquello que está ahí para distraerte, todo aquello que te quiere reducir tu energía, tus recursos para poder explorar ese camino que estás escogiendo, te debe importar un carajo. Tú quieres ser empresario, quieres ser inversionista, pero resulta que tus padres quieren que seas doctor. Quieren que seas un neurocirujano reconocido y te ganes un premio Nobel. Me importa un carajo. ¿Ya? Me importa un carajo porque yo estoy ejerciendo mi poder de conciencia como ser humano y estoy escogiendo un camino. No voy a permitir que nadie más ni que factores externos me saquen de ese camino porque te sentaste de manera clara a diseñarlo. Y escoges las dificultades de ser empresario, de ser inversionista, no las dificultades de ser un neurocirujano. Entonces aquí la diferencia es muy clara y el concepto, espero que te quede muy claro, el concepto de aprender a sufrir. Porque no se trata de que te conviertas en una persona que se victimiza, en una persona que lo que hace es utilizar los factores externos, todos los que se le vengan a la cabeza, para justificar su desgracia, para justificar sus errores, para decidir no luchar por lo que quiere, para no trabajar duro, justificaciones y justificaciones. Porque ese es el peor error que puedes cometer en tu vida. Diría que es el peor error que hoy en día la sociedad y la mayoría de personas de mi generación y las generaciones más jóvenes que vienen detrás de mí están cometiendo. Ese es el peor error. Porque están justificando su desgracia y están justificando que todo se les debe dar y que todo debe estar ya listo para tener dinero, para tener éxito, para tener una mentalidad estoica, para tener una buena vida, para disfrutar de la vida. Todo tiene que estar ahí. Y no luchar y trabajar y horas de trabajo, ¿no? ¿Dónde está se pierde la magia de la vida y la rutina? No, no quiero tener rutina. Voy a entrar en una monotonía. A eso nos ha llevado el sistema, desafortunadamente. Siempre recuerda que tú tienes el poder, tú tienes el control sobre tus decisiones. Nadie más decide por ti. Desde lo que eliges comer, desde lo que eliges leer, desde lo que eliges consumir, hasta lo que eliges producir y lo que decides hacer todos los días. Lo que decides meter en tu mente, meter en tu espíritu y lo que eventualmente produces con tu intelecto. Nadie tiene la culpa. Ni Petro, ni Trump, ni la economía, ni los Illuminati. Tú tienes el control absoluto sobre tu vida y sobre tus decisiones. Entonces, es eso. Ahí está. Aprender a sufrir es una herramienta. Una herramienta que logré adicionar a mi inventario dentro del juego de la vida. Porque entendí que la vida, la experiencia en este juego, de manera intrínseca, lleva sufrimiento. Entonces, si se aprende sobre ese concepto de sufrir a través de lo que te estoy compartiendo en este video, pues vas a poder progresar más rápido. Vas a poder ahondar en ese camino que sabes que tienes el potencial de explorar y de convertirlo en libertad, en riqueza, en buenas relaciones, en muchas cosas positivas. Lo vas a poder hacer mejor, lo vas a poder hacer hoy mismo, si te sientas y de manera consciente diseñas ese camino y te das cuenta a priori de las pruebas que debes superar, siendo consciente que siempre va a haber pruebas, siempre va a haber sufrimiento, pero si lo sabemos manejar, si lo entendemos, va a ser mucho mejor. Así que aprende a sufrir, pero no te victimices, por favor, no te victimices. No le eches la culpa a tus padres ni a tu presidente. Escoge tu camino, diséñalo, date cuenta a priori de las pruebas que debes superar, de los retos que te esperan en ese camino que estás teniendo la idea de explorar, que viste en una persona que admiras, que a través de tu conciencia y de tu
proceso de vida, todo lo que has pasado, bueno, malo, te ha llevado a querer explorar X o Y camino, pues entiende que tienes tú el poder absoluto sobre las decisiones que tomes, no solo a priori para comenzar ese camino, para empezar a atravesarlo, sino también dentro del mismo. Tú decides qué dificultades quieres afrontar. Y si todo aquello que tiene que ver con sufrir dentro de ese camino es algo que tú estás 100% dispuesto a vivir, que estás 100% dispuesto a explorar y de hecho de cierta manera te emociona vivir todo esto, te emociona afrontarlo como en su momento a mi mejor amigo nos emocionó afrontar el reto gigante de estudiar con estudiantes de último año en la universidad en Estados Unidos en materias de economía, de finanzas, de banca, pues te felicito porque acabas de encontrar tu propósito. Dominaste la skill de sufrir y tienes todo lo necesario para emprender tu verdadero desarrollo personal y ganar en este juego. Eso era lo que te quería compartir el día de hoy después de caminar 45 minutos con mis perritas. Se me vino la idea a la cabeza, se me vino el recuerdo de todo lo que pasamos con mi mejor amigo en Estados Unidos estudiando, así que espero que te guste, dale like, suscríbete, todos los botones que están por acá abajo. Peace and love.